El principal componente de los cultivos de granos es el número de granos por metros cuadrados. Ese componente se fija en primer lugar al elegir la densidad con el número de plantas y seguidamente con el número de granos por planta. El periodo en el cual se define el número de granos y el peso de los mismos es conocido como el periodo crítico del cultivo. En el caso de maíz, el periodo crítico del cultivo es el mes centrado en la floración femenina, cuando aparecen los estigmas. Durante este mes, en la primera etapa, lo que se define por planta es el tamaño de la espiga, es decir, cuántas flores van a potencialmente ser fecundadas y van a poder cuajar y formar granos en el futuro. En el centro del periodo crítico, lo que se produce es la liberación de polen coordinado con la aparición de estigmas y, por ende, la polinización y comienzo de cuajado de granos. En la segunda etapa del periodo crítico, lo que se define es cuántos de esos granos potenciales finalmente van a cuajar y prosperar el llenado de grano y a su vez también el peso potencial de esos granos y qué tamaño podrían potencialmente alcanzar durante el llenado. Desde el manejo de cultivos, lo que tratamos de hacer siempre es colocar este periodo crítico en un momento en el cual se pueda aprovechar al máximo la oferta de radiación, agua y nutrientes y se minimice a su vez las contingencias climáticas, a su vez el desarrollo previo del cultivo. Si logramos generar un cultivo que intercepta bien la radiación, nos va a permitir poder aprovechar ese potencial de rendimiento que se va a expresar en un alto número de granos fijado por planta y finalmente en alcanzar ese peso potencial de grano que hablábamos en la segunda mitad del periodo crítico. Existen dos estrategias para fechas de siembra en nuestra zona. Una de primera, en la cual nosotros tratamos de aprovechar el potencial climático de nuestra zona, haciendo coincidir el periodo crítico mencionado con una gran oferta de radiación, pero nos exponemos a probabilidades a veces altas de golpes de calor y o de sequía. No obstante, esta fecha de siembra son las de mayor potencial. Una fecha de siembra adoptada cada vez más en nuestra zona y que hoy representa casi el 60% de la superficie es la fecha de maíz tardío, donde sí brinda una gran estabilidad al evitar golpes de calor extremos y colocar el periodo crítico en una fecha en la cual las probabilidades de precipitaciones son más altas.